Palpitamos el partido entre la selección de Guatemala ante Surinam en Paramaribo este viernes 10 de octubre de 2025. Junto a Rudy Estuardo Martínez Díaz, yo soy Luis Rolando Solares desde la tienda El Tejar en la 11 Avenida 10-47 en la zona 1. Recuerde que tienda de acabados El Tejar, 75 años construyendo generaciones. Vamos a analizar en esta antesala el tercer partido de la ronda eliminatoria rumbo a United 2026. Así empieza este programa. ¿Cómo estás, Rudy Martínez? Qué gusto compartir con vos. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te encuentra esta tercera jornada de la eliminatoria con Guatemala con apenas un punto tras empatar frente a Panamá y la dura derrota frente a la selección de El Salvador? ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que está en sintonía. La verdad es que ya palpitando esa auténtica previa de lo que es dos juegos en los que la Selección Nacional de Guatemala se juega la vida en la eliminatoria mundialista rumbo a ese sueño que tenemos todos de ver a la bicolor por primera vez en un mundial mayor. Es una jornada compleja porque la selección dejó escapar puntos que no debía en la primera jornada, en esta primera fecha FIFA, una derrota dolorosa ante la selección de El Salvador, y ahora la consigna debe ser recuperar esos puntos, si vale el término, que se dejaron escapar en el estadio Cementos Progreso en territorio salvadoreño. Pero antes, una visita sumamente compleja a Surinam. Antes del partido del 4 de septiembre, acá en la tienda de acabados El Tejar, ubicada en la 11 Avenida 10-47 de la zona 1, hacíamos una previa con todo lujo de detalles. Y estábamos muy ilusionados porque Guatemala traía un gran momento en la Copa de Oro. El fútbol es de momentos y de estaciones. Venía de colocarse en la tercera posición el equipo de Luis Fernando Tena y dábamos al azul y blanco como favorita. De hecho, también algunos salvadoreños consideraban que Guatemala podría quedarse con esa victoria frente al elenco de Hernán Darío Gómez. Luego nos llevamos una sorpresa. Contra Panamá fuimos más recatados y dábamos por hecho que lo prioritario era no perder. Guatemala termina quedándose con un empate que, si la bicolor se apura un poquito, incluso, y si el árbitro nos hubiera sido más justo, más imparcial, quizá Guatemala pudo hasta quedarse con la victoria del Rommel Fernández Gutiérrez. Ahora, ¿en qué situación llegamos? Porque el fútbol y la vida a veces son injustos y son un poco crueles. Guatemala, por funcionamiento, quizá debería tener más puntos que solo una unidad. ¿En qué momento emocional llega Guatemala a este partido contra Surinam? Muy buena pregunta, Luis. Yo creo que es complejo decirlo porque hay cierto optimismo, podría decir yo, pensando en lo que mostró la selección en ambos juegos, porque ante El Salvador el fútbol no es de merecimientos, pero la selección pudo haber conseguido por lo menos un punto. Ese baldazo de agua fría que fue la anotación salvadoreña ya casi en los últimos 10 minutos del encuentro fue un premio que obtuvo la selección salvadoreña, claro, con un buen trabajo, con un buen planteamiento del Bolillo Gómez, pero te queda esa espinita o esa sensación de que no era lo justo en ese partido. Entonces, es un poco contrastante el sentimiento porque te quedas con cierta tranquilidad de que hiciste bien las cosas, de que el funcionamiento de la selección fue bueno, pero obviamente el resultado está ahí, y ante eso, y en la eliminatoria, obviamente lo más importante siempre va a ser los resultados, ¿verdad? Sí. Entonces, te queda eso. Y luego vas a Panamá, allá estuvimos, vivimos, digamos, desde el corazón del estadio Rommel Fernández ese juego, y el pálpito en los primeros 30 minutos era que podías ganar el partido, sí, ¿verdad? De que podías. Bueno, de hecho, Guatemala muy merecidamente se pone en ventaja con un golazo de Oscar Santos, que a mi entender sigue siendo el pelón de los jugadores más determinantes de este proceso de Luis Fernando Tena en la azul y blanco. Pero exacto. Entonces, te queda esa sensación de la primera doble jornada de que la selección tiene la capacidad para sacar buenos resultados. Entonces, si nos vamos a eso, yo creo
creo que hay optimismo de cara a estos dos juegos. Ahora, también lo que decías, hay que ser recatados y pensar que ya no hay margen de error, ¿verdad? Tenés que ir con esa idea a Surinam y con esa misma idea a El Salvador. No podés darte el lujo de tener un mal partido o de que la suerte no juega a tu favor como en el primer duelo ante los salvadoreños. Ahora, la selección tiene que hacer 2 partidos casi que perfectos para mantener vivo ese sueño de estar en el siguiente mundial. Ahora, Surinam tampoco va a ser un flan. Ya vamos a analizar a Surinam, pero para mantener la línea del programa, la noticia que sacude a todo el mundo futbolístico en Guatemala, porque también era un vox populi generalizado, la gente pedía a Antonio de Jesús López en la selección mayor de Guatemala, sobre todo por el gran momento que atraviesa el Xelajú Mario Camposeco en la Copa Centroamericana. De Antigua, Municipal y Xelajú, creo que en la previa, en ese orden, los dábamos como favoritos para instalarse en las semifinales. Antigua por ser el campeón, Municipal por ser el subcampeón y Xela porque había logrado su boleto a la ronda de clasificación de este torneo a través de la tabla acumulada. Ahora, bueno, y también del campeonato. Pero bueno, ahora, sí hay que advertirlo y sí hay que decirlo. Antonio de Jesús López debió estar hoy, antes llamado a la selección nacional, o este era el momento indicado para llamarlo una semana antes del partido contra Surinam. Yo creo que el fútbol, como muy bien lo dices, es de momentos, y el Bolillo Gómez lo dijo en la conferencia de prensa antes del partido ante Guatemala, acá en el Estadio Cementos Progreso. Ya no se trata de tanto trabajo táctico con los muchachos, sino de ser esa figura, de cumplir esa figura de seleccionador, ¿verdad? Y parte de esa gran responsabilidad que tiene Luis Fernando Tena es encontrar al futbolista en el momento idóneo para la selección nacional de Guatemala. Hablar de si debía estar antes o no, yo creo que es un poco complejo porque no sabemos si le iba a funcionar a la selección antes. Lo que sí es cierto es que este es un muy buen momento para Antonio de Jesús López, y si la selección es de momentos, él recibe de forma muy merecida la convocatoria. Por ahí se habla también de otro tipo de nombres del mismo Xelajú Mario Camposeco que pudiesen ocupar un puesto, por lo menos en la nómina de 23, de 26 jugadores en la selección nacional de Guatemala, pero no están. Al final recae la responsabilidad de Luis Fernando Tena, y más que ver al pasado, yo creo que tenemos que ver hacia el futuro, y Antonio de Jesús López llega en un buen momento, y ojalá que ese buen momento que se refleja a nivel de equipos se mantenga en la selección nacional de Guatemala, porque va a ser una opción importante para el técnico mexicano en estos 2 juegos. Si nosotros estamos desde Tiendas de Acabados El Tejar, 75 años construyendo generaciones junto a Rudy Martínez. A mí no me lo preguntó Rudy Martínez, pero yo considero que Antonio de Jesús López es un futbolista con unas condiciones tremendas. Y no voy a inventar el agua azucarada. Es un futbolista con buen pie, es un futbolista con buena pegada, es un jugador como muy pocos hay en el fútbol guatemalteco. Y si él quedó al margen de la selección de Guatemala después de ese partido contra la selección de Islandia en el 2024, a inicios del 2024, fue seguramente por algunas situaciones no necesariamente ligadas al balompié. Ahora, sí creo yo que hemos visto cómo Antonio de Jesús se reinventó en Xela. Yo no sé si él en Municipal y en Comunicaciones no lo trataron quizá de la manera que él se esperaba, pero sí estoy seguro que en Quetzaltenango él ha aprendido a ser feliz a su manera, y también su familia ha encontrado quizá más paz, y eso lo hemos visto reflejado no solamente en el funcionamiento del futbolista, sino también en el comportamiento del futbolista dentro
y fuera del rectángulo de juego. Con esto no estoy diciendo que el Chucho haya sido un futbolista indisciplinado, pero sí creo que ha sido un jugador más comprometido con la camiseta del Xelajú y bajo la tutela de Marvin Amarín y Villatoro. Y ahora, pues esperamos que esta oportunidad, dicen que la vida siempre te presenta una segunda oportunidad o una enésima oportunidad. Y yo creo que Chucho, si él realmente llega enchufado y realmente está comprometido, puede ser factor determinante con la Selección Nacional de Guatemala. No sé si para ser titular, no sé si para ser suplente, no sé si para ser un revulsivo, no sé si sea para intentar cambiar el destino cuando las papas calientes quemen. Seguramente que si Chucho se lo propone, calidad y condiciones tiene para marcar diferencia con la Selección Nacional de Guatemala. Ahora, dicho esto, te hago una pregunta. Hoy, y dadas las circunstancias, dadas las condiciones, dados los momentos, ¿está el Chucho para ser titular con azul y blanco o podría ser un buen recambio? Mira, yo creo que es interesante porque el Chucho está para ser titular en la Selección Nacional de Guatemala, porque ya lo mencionaste, hablaste mucho de las cualidades que tenía Antonio de Jesús López. Aparte, yo creo que para este tipo de partidos se va a necesitar de mucho carácter, de mucha personalidad. A veces son cosas que uno no ve dentro del terreno de juego, porque al final se plantean otro tipo de condiciones cuando vos estás en la cancha, pero el tener el temple, la mente fría para resolver un juego que puede estar muy trabado es clave. Y yo creo que Antonio de Jesús López tiene la capacidad, la experiencia además, y con lo que vos decías, ya el reinventarse de nuevo, el considerar tener una nueva oportunidad en el fútbol y verlo divertirse en la cancha como lo está haciendo en Xelajú María Composeco, creo que da ese tipo de certeza de lo que él puede mostrar dentro del terreno de juego. Ahora, él está para ser titular. ¿Qué es lo que tiene en la mente Luis Fernando Tena para Antonio Jesús López? Esa es otra cosa. Yo creo que después de lo que ha mostrado la selección nacional, insisto, si nos quedamos con el juego ante Panamá, yo creo que el planteamiento también de Luis Fernando Tena, que es un estratega, un tipo experimentado y que también se reinventa constantemente con esta eliminatoria, ¿verdad? Porque nos mostró un tipo de alineación ante El Salvador y contra Panamá fue otro tipo de alineación, incluso con algunos jugadores en otras posiciones. Entonces, si nos vamos a esa alineación tipo mostrada ante Panamá, yo creo que esa es la alineación ideal, digamos, y que Tena terminó bastante satisfecho con ese planteamiento, con esos primeros minutos de la Selección Nacional de Guatemala, y entonces ahí uno diría, bueno, si ese 11 te dio resultado, no lo cambies, ¿verdad? Entonces, pero principalmente Chucho, por su capacidad y por su calidad y por su momento, está para ser titular. Más creo que estos últimos 2-3 entrenamientos que tenga la selección antes de viajar a Surinam van a ser clave para pensar si puede estar en la alineación o Tena mantiene, digamos, la base de los últimos 2 juegos de la eliminatoria y Chucho puede ser un recambio. Los minutos que le des a Antonio Jesús López con la selección creo que pueden marcar la diferencia. Bueno, acá estamos nosotros desde Tiendas de Acabados El Tejar, 75 años construyendo generaciones en la 11 Avenida 10-47 de la zona 1 capitalina, junto a Rudy Estuardo Martínez, quien les habla Luis Rolando Solares, con la producción de Víctor René del CITE Quité. Estamos palpitando este choque entre Guatemala y Surinam este viernes desde las 15 horas desde Paramaribo, la capital de Surinam. Advertir un par de cosas, Rudy. Hablabas de la Selección Nacional de Guatemala en su alineación. Nos ha cambiado Tena muy rápido él. No hubo tiempo para lamentarse, no hubo tiempo para discusiones y cambió Guatemala de jugar de ese 3-5-2 que mostró frente a la selección de El Salvador, con algunas variantes dentro del mismo juego, a jugar contra Panamá en el Rommel Fernández Gutiérrez con un 4-4-2. Y ese 4-4-2 llevó nombres y apellidos muy puntuales. Porque tenemos que decir que si vamos a hablar desde la línea defensiva, tenemos que hablar de José Morales, que se ha mandado un partidazo contra Panamá, anulando a Amir Murillo, que
par de días después ya estaba jugando la Liga de Campeones de Europa. Imagínate. Ahora, digamos, a mí me preocupa una cosa en ese sentido. Por ejemplo, el momento. José Morales llega de recuperarse de una lesión. Yo sé que Morales es un hombre que juega con el cuchillo entre los dientes, con el corazón a 1000 por hora, pero también hay que decir que no llega en el momento más preciso. Otro hombre que para mí fue determinante en ese partido fue Aaron Herrera. Para mí Aaron Herrera en una nueva posición, Luis Fernando Tena nos lo decía, de hecho a nosotros en la conferencia a la prensa, Herrera pidió jugar más adelante en una posición como volante por el sector de la derecha y se ha mandado un tremendo partido Aaron Herrera. Otro de los jugadores que a mí me ha dejado un grato sabor en ese partido contra Panamá es José Rosales, porque José Rosales no solamente fue un futbolista determinante, sino que contagió al resto de su equipo que Guatemala tenía la personalidad para poder pelearle a la selección de Panamá. Pero estos tres jugadores no me queda claro a mí, hoy por hoy, en qué momento lleguen. Sí estoy seguro que contra Panamá no sabíamos que iban a explotar como lo explotaron y que pueda contra Surinam explote de una mejor manera y nos terminen mostrando su mejor versión, pero acá viene la gran pregunta del millón. ¿En qué momento individual llega cada uno de estos futbolistas? Tomando en cuenta algunas situaciones como la misma crisis que atraviesa Comunicaciones, la poca continuidad que algunos futbolistas tienen en el extranjero del azul y blanco, ¿en qué momento llegan individualmente para que Guatemala pueda demostrar esas variantes que pueda tener Luis Fernando Tena contra el conjunto sudamericano? Sí, ha pasado más o menos un mes desde que vimos a la selección en Panamá. Qué rápido. Algunas jornadas en las que los seleccionados volvieron con sus equipos y luego han estado ya, digamos, han cumplido ya una semana de entrenamiento con la bicolor. Han hecho fútbol, fueron al Estadio Cementos Progreso en un par de ocasiones y yo creo que se le ve bien a la selección en conjunto. Faltará, estos días van a ser clave para ver si a José el Caballo Morales le alcanza para jugar. Yo creo que sí, él quiere jugar, él es un guerrero, se ha entregado por completo a la selección durante este año y ha trabajado para estos 6 partidos, ¿verdad? Yo creo que va a estar, él quiere estar y habrá que ver si alcanza para que sea titular en el primer juego. Jonathan Franco tampoco ha entrenado con normalidad. Otro hombre clave, ¿no? Sí, durante la semana anterior, de hecho no hizo fútbol en el último partido que tuvo la selección en el Estadio Cementos Progreso, pero creo que puede estar y de ahí yo creo que estos 3-4 entrenamientos van a ser clave para ver cómo llega la selección y cómo vienen los jugadores legionarios, pero creo que eso está buscando Luis Fernando Tena, el que sus jugadores lleguen en el nivel más alto o en esa curva de rendimiento en lo más alto posible para que puedan funcionar. Es complejo porque se vienen 2 partidos de visita, la selección va a viajar en un vuelo charter, evitarán, digamos, un trajín de los aeropuertos. Harán una escala y luego ya se instalarán totalmente en Surinam. Viajan el miércoles para por lo menos tener un día de aclimatación, si lo querés ver así, en Surinam y luego jugar. Luego el partido, viajan directamente a territorio salvadoreño para poder tener el otro encuentro. Yo creo que la selección está bien, pero sí falta ver ese tipo de individualidades, a ver cómo funciona. Si hoy le preguntas a los jugadores que mencioné, como Jonathan Franco, como José Morales, si están para jugar, ellos quieren jugar. Y están haciendo todo para recuperarse y para estar en óptimas condiciones, pero bueno, faltará ver estos últimos días. Cortita. 3-5-2 o 4-4-2, ¿qué sistema se interpreta mejor para la selección de Guatemala? Bueno, también hay que analizar lo que ha mostrado el Surinam, por ejemplo, contra Panamá. Es un equipo que va a ser muy ofensivo, es un equipo que va a ser muy rápido. Entonces yo creo que hay que jugar con ese 4-4-2 que le sentó bien a la selección en el Rommel Fernández. Creo que los jugadores se vieron más cómodos porque había un poco más las líneas estaban más pegadas. Más cerca a los jugadores, entonces eso hace que
que haya mejor coordinación y también te da más seguridad, claro, porque sabes que tu compañero está mucho más cerca, que no tenés que hacer grandes recorridos, y yo creo que en ese sentido la selección se va a ver mejor así. Bueno, nosotros estamos desde Tiendas de Acabados El Tejar, 75 años construyendo generaciones. En la tienda ubicada en la 11 Avenida 10-47 de la zona 1, con un amplio parqueo y con la asesoría personalizada para que usted se sienta cómodo, porque acá son 75 años construyendo generaciones. Tienda de Acabados El Tejar. Recuerda además visitar eltejar.gt para más información y a través de nuestras diferentes redes sociales. Voy a hablar un tema muy importante, porque si hablamos del retorno de Antonio de Jesús López, tenemos que hablar de la salida de Nathaniel Méndez Lain. No tengo absolutamente nada contra Nathaniel, me parece que he tenido más agradecimiento hacia él, que ha hecho un esfuerzo de grandes proporciones para hacer siempre largo viaje, para venir a jugar con la Selección Nacional de Guatemala, pero hay que decir de que no atraviesa Nathaniel Méndez Lain su mejor momento. Y prueba de ello es que de jugar en la segunda división de Inglaterra, es decir, a un paso de Perico de la Premier League, se va a jugar a la cuarta división. Es decir, juega en la primera división del fútbol nacional, haciendo una analogía, sí, y termina jugando en la tercera categoría, cuarta división en el orden jerárquico de las divisiones futbolísticas federadas en Inglaterra. Con ello ya podemos dimensionar que la cuarta categoría de Inglaterra no es más competitiva que la Liga Nacional. En eso sí creo que podemos estar con la absoluta certeza. Si cuando él jugaba en la tercera, a nosotros nos quedaba esa duda por la competitividad, muchos románticos o muchos a través de las redes sociales creían que no, pero bueno, creo que combinan un poquito de malinchismo con otras cosas, pero ya siendo más justos, creo que el hecho de estar en la cuarta división con 33, 34 años de edad ya no es su mejor momento en su carrera futbolística. Ahora, sí tenemos que decir que de los 20 partidos de Nathaniel Méndez Lain, quizá tenemos que regresar a aquella Copa de Oro del 2023 cuando enfrentó a la selección de Guadalupe, que muchísimos jugadores de la selección alcanzaron a tener un punto alto de rendimiento. Se nos fue la vida y nos quedamos esperando el tren o el toro de Nathaniel Méndez Lain. Sí, yo creo que al final eso fue, digamos, termina dándole a Luis Fernando Tena el que cuando tenés un jugador que está en el fútbol de Inglaterra, con lo que Nathaniel Méndez Lain significó para su anterior club, el Derby County, había muchas expectativas y yo creo que nos quedamos en eso, esperando siempre y diciendo este es el partido. Este va a ser el partido de Nathaniel Méndez Lain. Hoy mete gol. Hoy entra y te cambia el juego, ¿verdad? Y siempre nos quedamos con eso, esperando. Y creo que la tarde se fue haciendo noche para él. Y al final Luis Fernando Tena entiende que no va a llegar ese partido, ¿verdad? Sí. Que si no llegó ante El Salvador, que si no llegó ante Panamá, no va a llegar ahora ante Surinam. Y prefiere mejor que no haga ese largo viaje, que no tenga ese trajín y que probablemente para una fecha de noviembre o para el siguiente año pueda él volver con nuevos aires, porque así le pasó a Antonio Jesús López, le puede pasar a él. Pero la edad y las circunstancias son muy diferentes. Pero también no podemos ocultar que si tienes a un jugador, insisto, jugando en Inglaterra, sin importar la categoría, que obviamente vale, pero no define. Entiendes que si está en Inglaterra es porque tiene calidad y porque te puede aportar en o dicho de otra manera, digamos que a Guatemala no le sobra nada y cualquier cosa le puede servir en cualquier momento. Yo creo que desde ese momento lo maneja Tena de una buena manera. Lo ha demostrado también en su equipo. O sea, no es un mal jugador. No, pero habrá que seguir, digamos, trabajando en cómo él se acopla mejor a la selección y cómo ese talento y esas capacidades que muestra con su equipo las puede mostrar dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Definitivamente que
también es positivo que hoy no se extraña a un jugador, digamos, de esa categoría, porque hay futbolistas que han llenado, digamos, pero también hay que decirlo que no se va a extrañar el momento de Nathaniel Méndez Lain, porque tampoco fue que hiciera mayor cosa en la selección nacional de Guatemala. Pero no lo podemos crucificar, no lo podemos crucificar, pero sí creo que termina siendo un jugador más, Nathaniel Méndez Lain. Seguramente que lo vamos a recordar así como recordamos a Nicolás Riedmeier, a esos futbolistas que nacieron o estuvieron en otro país. Nacieron en otro país, pero que al final, a la hora de que las papas calientes estaban, no terminaron pesando para Guatemala. Ahora, bueno, ya me hiciste varias preguntas a mí, ahora yo te voy a preguntar, entonces, ¿se acabó ya el ciclo de Nathaniel Méndez Lain? Yo considero que sí, sí. Y te lo voy a decir por dos razones. Primero, la primera Copa de Oro que a él le llega recién entrando a él a la selección. Yo creo que él se estrena por ahí en la Copa de Oro allá en los Estados Unidos. Entonces dijimos, no, lo metimos muy de lleno. Entonces estuvo en el proceso ocupando un espacio, porque así lo ven los entrenadores. Es un jugador que me puede servir, que lo voy a llevar para los momentos más importantes. Lo llevan a ese momento más importante y en la Copa de Oro decide casarse, que era el prime, que era el momento en el que Guatemala iba a saber de qué estaba hecha, claro. Y no va. Claro. Luego viene Guatemala y está en la primera jornada, primeras dos fechas de la primera ventana de la eliminatoria, y entonces uno dice, bueno, Nathaniel Méndez Lain aquí tiene que ser fundamental, porque para eso lo hemos traído 18 o 20 partidos. Y resulta que ni siquiera juega. Y luego viene para los dos partidos más cruciales, porque para mí estos dos partidos, pero principalmente Surinam, es el partido donde vamos a saber de qué está hecho el proceso de Luis Fernando Tena, porque acá es, creo que esto lo había dicho en el anterior bloque, pero acá es matar o morir. Si Guatemala no logra arrebatarle puntos a Surinam, Surinam se va a colgar en el primer lugar y ya va a ser casi inalcanzable Surinam de poder darle alcance al conjunto surinamés, al menos para nosotros. Entonces, este partido, el más crucial, si Nathaniel Méndez Lain no está para este partido, no sé qué tendría que pasar. Una de esas, lesionarse un par de los que crea Tena que puedan funcionarle, y que Nathaniel Méndez esté en un gran momento para que él pueda volver a ser partícipe de la selección. Pero estos eran los momentos en los que tanto nosotros lo hablamos, que tenían que estar perfectos, no importaba lo sucedido en el pasado. Rubio Méndez Rubín, Aaron Herrera, Nicolás Hagen, ¿quién más me falta de los que están en el extranjero? Que eran de los futbolistas que... digamos Olger, pero... Olger es diferente, digamos, pero su curva de rendimiento va de menos a más. Entonces, por la edad, por la experiencia, estos eran los momentos para los cuales se fueron a buscar a ellos. Los demás eran ensayos o puentes de paso hacia este destino. Entonces, para mí que ya la era de Nathaniel Méndez Lain en la selección ya está en el ocaso de su carrera, que puede regresar. Por supuesto que puede regresar, pero tendrían que alinearse muchos astros para que él vuelva a la selección. Sí, y eso también es mérito de Luis Fernando Tena, ¿no? El decir también, ya estuvo, ¿verdad? Algo que creo que marca un poco el destino de Nathaniel Méndez Lain en la selección es precisamente esta Copa Oro, porque la selección iba a tener mucho tiempo estando junta. Iba a tener mucho trabajo, por lo menos más de lo acostumbrado en un torneo como es la Copa Oro, que si bien es cierto, es un torneo express, digamos, te da la chance de poder realizar algunos entrenamientos en canchas bonitas, sentís el cariño de la afición, viajas también muchas horas y eso te permite seguir socializando con tus compañeros. Yo creo que ahí Nathaniel Méndez Lain falló en su planificación personal, aunada con lo profesional. También considero que faltó comunicación con el cuerpo técnico de plantearles esa posibilidad de que él iba a contraer nupcias y ver si había una posibilidad de hacer cierto cambio. Evidentemente es un tema netamente personal, pero que hoy por hoy le pasa factura. Le afectó a Nathaniel Méndez Lain y tal es el caso que no está. Ahora, a mí no me gustaría descartarlo, estoy completamente de acuerdo con vos, no mostró lo que debía mostrar y
estos eran los juegos para este tipo de jugadores. Al final, por eso es que se hizo, digamos, el esfuerzo por buscarlo, por traerlo, por hacer la nacionalización y todo ese tipo de cosas para este tipo de compromisos, en donde la Selección Nacional de Guatemala no tiene mañana. Pero somos Guatemala y no hay que descartar a un jugador como Nathaniel Mendez-Lain. Sí. Pensaría yo. Seguro. Bueno, ahora para ir cerrando, cancha de césped sintético en Paramaribo, Guatemala contra Surinam, viernes 15 horas. El equipo de Luis Fernando Tena precisa una victoria, llega en el último lugar con apenas un punto, mientras que Surinam con 4 unidades. Pero si Guatemala consigue una victoria al menos con 2 goles de diferencia, podría amanecer en el liderato después de la tercera jornada. Vaticinos para este compromiso, señor Rudy Estuardo Martínez Díaz. Es un partido de todo o nada. No hay mañana para la Selección Nacional de Guatemala. Prácticamente en Paramaribo se define el sueño de la Selección Nacional de estar en una Copa del Mundo, y yo considero que no podemos pensar en otro resultado que no sea ganar. Así que yo voy a apostar por el 1-0, un partido bastante complicado que se puede resolver incluso con cierto dramatismo. Y yo sí quisiera pensar que va a ser un juego limpio, que va a ser un juego en el que los 22 futbolistas se van a dedicar a jugar, y me encantaría que el árbitro esta vez fuera lo más justo posible, que no ayudara a Guatemala, pero tampoco a Surinam, que tengamos un buen arbitraje. Por cierto, ya están los árbitros, ahorita los vamos a pedir, porque están desde hace como un mes, y se espera un buen arbitraje, ¿verdad? Que sea un buen arbitraje, que las selecciones se dediquen a jugar, y yo creo que Guatemala tiene la capacidad para poder ir a Paramaribo a un partido sumamente complicado con una selección muy difícil, a ganar 1-0. Bueno, yo creo que Guatemala puede quedarse. ¿Usted qué cree? Gracias a Tienda de Acabados El Tejar, 75 años, construyendo generaciones. Y gracias a Tiendas de Acabados El Tejar, 75 años, construyendo generaciones, nosotros vamos a estar en Paramaribo, en Surinam, para darle cobertura a la Selección Nacional de Guatemala y tenerles de auténtica primera mano toda la información a ustedes, a nuestros amigos de El Tejar. Recuerden visitar también eltejar.gt para conocer todas las sucursales de El Tejar. Por cierto, quedó fantástica la reapertura de la tienda de acabados El Tejar en Chiquimula. Y este jueves será la inauguración en Asunción, Mita, Jutiapa, en el hogar del Atlético Mictlán, para que todos los conejos estén invitados a esta inauguración de la tienda de acabados El Tejar. En nombre de Rudy Estuardo Martínez Díaz, yo soy Luis Rolando Solares, con la producción de Víctor René del CITE Quité, desde tienda de acabados El Tejar en la sucursal en la zona 1, en la 11 avenida 10-47. Así concluimos este programa. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.